Vamos a ver brevemente qué es el libro de Levítico, cuál es su contenido y qué es lo que nos quiere decir más allá de la obra literaria que está allí consignada. A lo largo del libro del Levítico se presentan una especie de episodios y hay unos elementos bastante interesantes que en un primer momento pueden sonar escandalosos para el mundo moderno, pero de suma importancia para el mundo antiguo. Y estos elementos son los sacrificios. Hemos de reconocer la estructura del libro. La estructura del libro basa en un género literario o un recurso literario que es utilizado por los hebreos y es el quiasmo. El quiasmo es un texto que se conecta entre sí y que esas mismas conexiones llevan a una idea principal o al centro o el clímax de lo que se quiere decir. El centro del Levítico en este caso es la expiación, el sacrificio mayor, que nos puede llevar de una manera muy propicia al Nuevo Testamento, que es la expiación de Jesucristo, el sacrificio mayor por la humanidad. La vida es un regalo. Si bien es cierto, Dios no necesita de sacrificios ni humanos ni de animales para manifestar su gran poder y misericordia con nosotros, los israelitas utilizaban los sacrificios como forma de gratitud. Si bien es cierto, la vida nos es dada, es un regalo que el Creador, es decir, Dios nos da, entonces los israelitas utilizaban los sacrificios de animales para decir gracias. Gracias porque nos has dado la vida. Gracias porque nos has dado la posibilidad de existir. Los sacrificios también tenían el fin de reconocer y aceptar a Dios como nuestro Creador, quien nos ha dado el sustento para alimentarnos. El sacrificio con los animales se hacía especialmente, también, como lo habíamos dicho antes, para agradecer, pero también es un acto y es el centro de la celebración comunitaria. Una vez hecho el sacrificio, el animal en cuestión era comido, porque los israelitas tenían claro de que no se podía desperdiciar ningún alimento. Hoy como iglesia, sin embargo, ya nos reunimos en torno al sacrificio mayor que se ha llevado en toda la historia de la salvación, y es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, quien se ha inmolado, que por su expiación nuestros pecados han sido redimidos y lavados. Entonces, esto nos es dado por gracia. El don de la vida nos es dado por gracia, y ahora con más razón, porque la vida en sí ya nos es dada por el Creador, pero Jesús le dio la plenitud, porque ya tenemos la gracia de Dios y estamos siempre cerca, en conexión con nuestro Salvador. La sección siguiente de Levítico, estamos hablando de los capítulos del 8 al 10, se va a centrar en el sacerdocio. Dios designó a una de las tribus de Israel para ser mediadores entre Dios y su pueblo. Esta tribu es Leví. Entonces realmente el libro de Levítico es en realidad el libro de los levitas, del sacerdocio, una mediación que ellos hacen para hacer una conexión entre Dios y su pueblo. Si bien es cierto, los levitas eran considerados santos, también tenían unas reglas específicas que debían cumplir en torno a la moral y en torno a la misma relación con Dios. En la tercera parte o sección del libro de Levítico nos vamos a enfocar en la pureza. Y en el sistema de sacrificios de Israel se utilizan los sacrificios para combatir dos tipos de impureza. La primera impureza era la impureza ritual. Esta impureza ritual se evidencia de los capítulos del 11 al 15 y es una impureza en la que como detonante se evidenciaba que el israelita tuviera contacto con elementos de muerte, tales como estar en contacto con un cadáver, estar con una enfermedad de la piel, tener contacto con fluidos corporales
entre otras cosas que hacían el israelita impuro. Ahora bien, lo que hacían los animales, los sacrificios rituales, era que servían como esponja para que el israelita ya dejase de estar en la muerte y pudiera pasar nuevamente a un estado de gracia. La segunda impureza es la impureza moral. La impureza moral consta de los capítulos 18 al 20. Esta impureza trata de violaciones, las violaciones que se han presentado, bien sea por violación a la justicia social, a las relaciones sanas, a las violaciones sexuales, y estas violaciones conllevan a la muerte. Por ejemplo, la rebelión que se dio de una manera primigenia es una impureza moral por la cual produjo el exilio y que ya se dejara de estar en un estado de gracia. Lo que hacía el Creador era tomar este sacrificio como esponja y quitarle toda la basura que nos hacía impuros y devolvernos nuevamente al camino de rectitud. Ahora bien, vamos a retomar el género o el recurso literario del quiasmo para ya dirigirnos al centro o el clímax del Levítico, de todo el trasfondo de todo lo que nos quieren mostrar estos sacrificios, y es precisamente la expiación. Antes de hablar de la expiación de nuestro Señor Jesucristo, vamos a hablar de la expiación de las que nos quiere hablar el libro de Levítico. Y en el día de la expiación se llevaban 2 machos cabríos. El primer macho cabrío se sacrificaba y su sangre era rociado por el lugar santo. El segundo macho cabrío, el sacerdote ponía las manos sobre su cabeza y posteriormente era enviado al exilio. ¿Qué significaban estos 2 machos cabríos? Significaban muerte y exilio. Lo que el segundo macho cabrío hacía, que era enviado al desierto como forma de exilio, asimismo como Adán y Eva fueron exiliados del Edén al haber traicionado la confianza de Dios. Este macho cabrío va al desierto cargando con todos los pecados. Ese es también el ejercicio de poner las manos sobre la cabeza del macho para depositar en él todos los pecados de Israel. Este macho se dirigía al desierto y con él iban todos los pecados. Mientras tanto, los israelitas lo observaban y veían cómo el macho se dirigía al exilio, al desierto, y ellos también entraban en un estado de reflexión para también asimilar de que ahí iban sus pecados, y también creaba un profundo estado de conciencia sobre lo que hacían y sobre sus actos. Ahora, el día de la expiación mayor, que es el culmen de la salvación, Jesucristo, ofrecido como oblación, ofrecido como expiación. Ese mismo día en el que Él se ofreció como cabrito para redimir todos los lazos entre el pueblo y Dios, para que esos lazos ya fueran inseparables, para que después de Él no hubiesen más sacrificios, porque Él fue el sacrificio más grande que ha habido en la humanidad.